Voy a empezar a compartirles una presentación que hice exclusivamente para ustedes, que es una recopilación de toda la información, usos, tecnicismo del accesorio y resultados de investigación, no solo de la Numicard, sino también de otros productos. Inclusive hay información que aún no ha sido compartida públicamente de manera oficial, así que quiero que aprovechen realmente este Zoom, este espacio. Es mucha la información, ni siquiera es que puedo compartir en detalle tanta porque, por ejemplo, hablamos de una prueba en específico que es sangre fresca en microscopio de campo oscuro y tengo muchas muestras sobre la sangre fresca en microscopio de campo oscuro. Sin embargo, les voy a mostrar algunas muestras para que puedan ustedes ver la diferencia del antes y el después, pero de cada estudio hay recopilado cantidad de información. Entonces, voy a empezar a compartir la información. Vamos a dejar algunas preguntitas para el final para poder responder, porque como bien les digo, es mucha la información, así que espero ser concreta, concisa, práctica y que se comprenda bien cada uno de los estudios y de los datos que les voy a estar compartiendo. Así que voy a compartir pantalla. Bien, vamos a comenzar entonces con las especificaciones de nuestros productos, haciendo hincapié principalmente en la Numicard, compartirles manual de uso, sencillo, informes técnicos y por sobre todo información nueva, relevante que ustedes puedan tener para compartir. Entiendo que este Zoom es un llamado para muchas personas que están enfocadas o dedicadas a la salud, al servicio de la salud, cual sea el área a la cual están enfocados, a la cual tienen conocimiento. Lo cierto es que para todos es información que nos sirve como base para poder después compartir, ¿sí? Esta es la línea de productos de Numinau, en donde tenemos como base el accesorio estrella que llamamos, que es el primero que fue desarrollado, que es la Numicard, y luego se desarrollaron la Numi Pets para animales, la Numi Kids para niños, la Numi Eye Mask, que es la mascarilla o el antifaz, la Numinsol, que son las plantillas, las fajas y las rodilleras. Y también hay una línea de productos que es de Queen, que es de cosmética natural, cuántica, que es de Better Life, que es una línea complementaria a Numinau. Entonces, toda la línea de productos se encuentra en esta imagen. La primera recomendación para todo el mundo es tener su propia Numicard. Y el resto son todos productos accesorios complementarios que nos ayudan para determinadas partes del cuerpo de manera complementaria al uso de la Numicard. Vamos a continuar entonces. Para hacerlo rapidito a las personas que entran por primera vez, estamos hablando del accesorio número 12.0, es decir, la versión número 12. En este transcurso de los años, en estos 6 años, se han desarrollado 12 versiones. Las primeras, hasta la número 5, fueron versiones grandes, ¿sí? En cuanto al tamaño, y tenían otra tecnología. A partir de la número 6.0 en adelante a la 12, son todas pequeñas, como las que tienen ya todos ustedes y como las que ven en la imagen, en las cuales cambia el diseño, pero no la tecnología, y todas tienen una misma composición a la cual vamos a ahondar en las próximas diapositivas. ¿Qué sí es el accesorio? El accesorio es un accesorio auxiliar cuántico de nanotecnología de origen alemana. Contiene microtrips o microtiras, ¿sí? Que no son microchips, sino que son microtiras plateadas que en el interior tienen un hilo conductor de cobre. El cobre es uno de los principales, es el principal conductor de energía, de frecuencias, y a la vez contiene elementos naturales. No son solo minerales, sino también hay elementos minerales y no minerales, como el carbono, nitrógeno, zinc, selenio, magnesio, potasio, cloro, calcio, y podemos mencionar muchos más, que ya vamos a ir viendo algunas imágenes respecto al gráfico de los minerales. No son extraños, no contienen ni turmalina, ni cuarzo, ni yunguita,
ni tampoco torio, ni ningún tipo de componente radioactivo que vaya a generar algún tipo de daño en la salud. Es complementario su uso a cualquier tipo de terapia que estemos realizando, medicinas, a cualquier otra herramienta que nosotros estemos utilizando, desde lo sistémico tradicional a lo natural, holístico o integral. Es apto para todas las personas, para todas las edades, se puede prestar y se puede usar más de una al mismo tiempo. ¿Qué es lo que no es y qué es lo que no contiene? No contiene ni sistemas eléctricos, ni pilas, ni baterías, ni magnetos, ni torio, ni microchips, ni componentes radioactivos, no se recarga, no se renueva, no se gasta, no es sumergible, pero en el sentido de que no se va a dañar el circuito, sino que deben proteger la resina que protege el circuito que está en el interior de las dos capas adheridas del accesorio, ¿sí? No tiene ningún tipo de contraindicaciones ni efectos adversos y no contiene 70 minerales ni 20.000 iones. Esto es una información que circulaba anteriormente cuando al principio le llamábamos tarjeta magnética y tenía otra tecnología en donde tenía mayor carga de minerales, de iones negativos, que ahí sí eran más de 20.000, pero trabajaba una frecuencia vibratoria que era inferior a la de los accesorios actuales, a la tecnología actual. En aquel entonces la tecnología tenía una frecuencia de 20.000 unidades Bobis medidas desde la radiestesia y los biómetros, y actualmente la frecuencia oscila en más de 300.000 unidades Bobis y una cantidad de iones negativos que es de aproximadamente 6.500. ¿Cómo funciona? Muy sencillo, a menos de 50 centímetros del cuerpo se genera una reestructuración y un reordenamiento de nuestro campo energético y electromagnético, el cual empieza a ampliarse, a elevar nuestra frecuencia vibratoria y a devolver un orden y una estabilidad. Desde lo micro a lo macro, es decir, desde las partículas subatómicas que empiezan a ordenarse y alinearse, a lo macro, que es la totalidad de nuestro cuerpo etérico, energético, electromagnético. Entonces, ¿qué beneficios tiene el elevar nuestra frecuencia vibratoria y tener contacto con una gran carga de iones negativos? Porque si nosotros debemos decir o plantear cómo actúa el accesorio, cuál es el mecanismo de acción del accesorio, simplemente es a través de estos dos mecanismos que los podemos separar, pero a la vez están entrelazados porque la tecnología une estos dos aspectos desde la ionización y la frecuencia vibratoria. Tal así que, para poner un ejemplo, cuando nosotros estamos en el mar, en un bosque, en tormentas eléctricas, hay una gran carga de iones negativos y una elevada frecuencia vibratoria. Por eso se convierten en vórtices energéticos estos lugares y se generan leyes de atracción muy importantes e impactantes, en donde la gente empieza a tener una sensación de bienestar total, integral, de paz, de armonía, de mejor descanso, alivio de los dolores, y empieza a traer inclusive situaciones que tienen que ver con nuestra propia vida, de no querer irnos del lugar, porque empezamos a tener relaciones con la gente que está ahí, que son más amenos, que son más armónicas. ¿Por qué? Porque en realidad hay una frecuencia vibratoria muy elevada que hace que nosotros empecemos a vibrar bajo esa frecuencia por los principios de similitud, de sincronicidad, de atracción, y entonces empezamos a manifestarnos y a atraer exactamente estas mismas frecuencias. Entonces, cuanto más iones negativos, también hay una frecuencia vibratoria elevada. Pero la cosa es el intercambio con todos los campos energéticos y electromagnéticos. Entonces, ¿qué significa que nosotros elevemos nuestra frecuencia vibratoria? Significa que vamos a dejar de estar tanto en la materia, que trae frecuencias más bajas, desordenadas, desarmónicas, incoherentes, irregulares, y estar más bien ligadas a la 3D, en donde más bien estamos desde el sufrimiento, desde el padecimiento, desde el dolor, desde emociones que son más bajas y desordenadas, como la angustia, la tristeza, el enojo, la ira, y empezamos a elevar nuestra frecuencia vibratoria a frecuencias que son mucho más sutiles, en donde estamos más perceptivos, más intuitivos, más clarividentes,
tenemos otro foco mental, otro discernimiento. Empezamos a conectar con frecuencias en cuanto a las emociones que van más bien ligadas al amor, a la paz, a la armonía, ¿sí? Entonces, todo cambia, todos nuestros cuerpos, desde el energético, el emocional, el mental, al físico inclusive. ¿Por qué? Porque entonces nuestro físico, la materia, empieza a estar más sutil, más liviana y no tener tantos bloqueos y padecimientos en este cuerpo físico. Además, empezamos a entrar en otros estados de conciencia que nos permiten habitar el aquí y ahora, el presente, el quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es mi misión, cuál es mi propósito. ¿Sí? Entonces empezamos a alinearnos en esa coherencia de triangulación entre lo que pienso, siento y actúo. Y esto me permite reencontrarme con un estado de total bienestar, plenitud y expansión desde el centro de nuestra alma, de quién soy. Por eso es Numi Now, mi nuevo yo ahora, es devolvernos a la frecuencia original para conectar con nuestro verdadero estado de salud. Los beneficios de la ionización fueron demostrados durante muchísimo tiempo y hablan justamente de una estabilidad a nivel de las membranas celulares, oxigenación de todas nuestras células, un restablecimiento, un efecto depurativo, desintoxicante, una disminución del daño celular, inclusive hasta en nuestro ADN, y esto fue demostrado justamente como origen o causa o raíz de todas las enfermedades. Hoy el foco en la medicina está puesto en la medicina funcional, epigenética, en donde el objetivo es bajar justamente el estrés oxidativo y el daño celular para evitar procesos inflamatorios en nuestro cuerpo y posteriormente, como consecuencia, las futuras enfermedades y la sintomatología. Los beneficios son múltiples. Nosotros podemos encontrar el 80% de las personas que prueban por primera vez tienen resultados inmediatos en el campo energético, emocional, mental y físico. La mayoría refiere a una sensación de bienestar, de paz, de calma, de armonía, el enfoque mental, el rendimiento físico, los cambios posturales, la seguridad en la marcha, el alivio en los dolores, la regulación en el sueño, la aceleración de la cicatrización son de los principales efectos que nos comparten la mayoría de personas. Llevamos más de 2 millones de personas, de historias de vidas, de testimonios en el mundo, más de 27 países que están reportando sus beneficios, con lo cual quien empieza a compartir, quien empieza a probar, a comprobar, inevitablemente termina compartiendo esta tecnología porque no tiene contraindicaciones, no es un dispositivo médico, no tiene ningún efecto adverso, por lo cual podemos compartirlo libremente sin ser profesional de la salud, absolutamente todo el mundo y todos los seres que habitan el planeta. No solo personas, sino también animales, plantas, el agua, absolutamente todo lo que tiene átomos y es materia viva, empieza a reaccionar y a reordenar su propio campo energético y electromagnético, como bien les estaba compartiendo. A todos se lo pueden compartir y colocar, a menos de 50 centímetros ya genera el efecto. En estos 6 años hemos descubierto y demostrado que la proximidad es muy importante y ahora lo vamos a ver en algunos estudios de investigación el por qué es importante esto, pero a mayor tiempo de exposición, mejores son los resultados. En todos los estudios que hemos realizado, se obtuvo esta información. A más tiempo de exposición, mejores son los resultados y cuanto más cerca esté de la zona afectada, mejor va a ser el resultado. La sumatoria de accesorios genera una sumatoria de frecuencias, por ende mayor potencia, mayor efecto y un mayor resultado. Son de uso complementario, entonces pueden usar la cantidad que quieran o deseen de acuerdo a la observación y el análisis en la respuesta que están teniendo respecto a la cantidad de accesorios colocados y a la cantidad de frecuencia expuesta, ¿sí? Porque recuerden que es sumatorio. Cuando ustedes quitan el accesorio, sea de un vaso de agua o de nosotros mismos, entonces dejan estar expuesto a esta frecuencia. Por ende, dejan de estar expuesto a este voltaje. Como tal, como la energía, nos aporta cierto voltaje a nivel celular. Si nosotros nos quitamos el accesorio, entonces ya no estamos vibrando bajo esa misma frecuencia
y empieza todo a tener un nuevo orden, que en este caso es un desorden. Por eso es que el accesorio se utiliza 24/7, a pesar de que al principio tengan algunas crisis curativas o desestabilizaciones, inestabilidades, sintomatologías que no son deseadas. De igual manera se sugiere que permanezcan con el accesorio puesto, ya que cuanto más profundas son las crisis adaptativas, mayor estabilidad vamos a tener después y vamos a entrar en procesos de regeneración y de reprogramación de nuestros cuerpos biológicos de una manera mucho más profunda que cuando atravesamos estos procesos de crisis curativas o adaptativas, ¿sí? Cuando quitamos el accesorio se empieza a desguionizar y desregular el proceso en el cual estábamos sometidos. Por eso es que se requiere una utilización permanente. Lo mismo si van a tomar agua. Al momento deben consumirla y cuando quitan el accesorio ya empieza a perder el efecto, por lo cual se sugiere mantener constantemente el accesorio o tomarla de inmediato si van a sacar el accesorio del contacto con el agua. Y ahora sí vamos a entrar en la parte de las investigaciones, que viene a ser toda la parte nueva, que la han visto en este transcurso de estos 6 años. Hemos presentado información al respecto, pero ahora van a poder verla toda junta para que puedan llevarse esta información de regalo. Se han realizado muchos estudios de investigación, como bien lo estuvo mencionando Luis Fer, desde los comienzos, desde hace casi 6 años atrás. Empecé a realizar estudios de investigación por mi propia cuenta, sin formar parte inclusive de la compañía ni nada por el estilo, simplemente a través de mi propio testimonio, de mi propia experiencia. Sentí un fuerte llamado a misionar desde las demostraciones, comprobaciones y la investigación, demostrando que efectivamente la energía podía impactar la materia y en tiempos inimaginados, en tiempos récord, que podíamos unir la ciencia y la espiritualidad, que claramente el trasfondo, la raíz y el origen no empieza en nuestro cuerpo físico, ni siquiera en una emoción, sino mucho más allá de eso. Como bien dice Nikola Tesla, es a través de la frecuencia, la vibración y la energía donde nosotros podemos encontrar las respuestas a los secretos que trae el universo, y ahí es donde verdaderamente entendemos que absolutamente todo lo que existe en el universo y toda la conformación de nuestra biología, cuerpo, emoción, pensamiento, está configurada por frecuencias. Y desde ese lugar es que actúa nuestro accesorio. Todos nuestros accesorios están compuestos o realizados bajo la tecnología cuántica que genera este reordenamiento y restauración. Y quiero decirles que en todos los estudios de investigación realizados desde hace 6 años, en absolutamente todos se han encontrado resultados de manera inmediata. Y eso es algo que a mí me tiene realmente maravillada, es algo que me tiene impactada, que cada día me emociona y me enamora más compartirles esta información, porque no he encontrado hasta el momento nada que se asemeje a estos resultados. Entonces, bueno, desde el agradecimiento, el orgullo de formar parte y de tener esta herramienta con nosotros y de ver la cantidad de vidas impactadas en este tiempo, les comparto esta información. Comenzamos con el CIDETEC, en aquel entonces CONACYT, un centro de investigación en desarrollos electroquímicos y de tecnologías. Agradezco que la aparición de biohackers y personas influencers comenzaron a malinformar públicamente sobre que el accesorio era radioactivo, que era perjudicial para la salud, y agradezco todo eso que tuvimos que atravesar para llegar a esta información, porque gracias a toda esa mala información o desinformación es que accedimos a estudios de investigación profundos de qué es, qué tiene, cómo está formado, qué era la pregunta que todos nos hacíamos desde entonces. Y esto nos permitió acceder a información realmente muy impactante y detallada de el accesorio del circuito en este centro de investigación en el cual tuve la posibilidad, la oportunidad de concurrir y de estar en cada uno de los laboratorios y inspeccionando estos resultados que se obtuvieron con las mediciones que se hicieron al accesorio. Estos estudios llevaron meses
Se hicieron más de 27 análisis a cada accesorio y se van haciendo a cada una de las versiones para tener la información correspondiente de cada una de las versiones. Aquí les muestro algunas de las imágenes de ese lugar al cual estuve justamente junto a un grupo de especialistas, de investigadores, de científicos que trabajan inclusive para la NASA. Este centro de investigación hace investigaciones para las marcas más importantes del mundo y así es que lo hizo para Numinau. Entonces vamos a ver qué sucedió. Se realizaron distintos microanálisis para que lo tengan en cuenta de manera cualitativa y cuantitativa con distintos microscopios y sistemas de mediciones que son muy sofisticados. Por eso a veces digo cuando compramos estos contadores Geiger en tiendas como Mercado Libre o Amazon, la verdad es que no es de recomendación porque no son específicos, por el contrario son muy sensibles y detectan radiación ambiente. Entonces, guiémonos de los estudios que además son costosísimos, ni siquiera nosotros accederíamos a un estudio de estos. Entonces, la información está detallada en este mismo estudio que se realizó en Querétaro, en México. Entonces, en este lugar podemos ver cómo es este circuito que contiene en el interior la Numicar para que ustedes lo puedan visualizar tal cual están viendo en imágenes. Son microtiras plateadas que tienen el hilo conductor central y en el centro, a través de esos dos corchetes que ustedes están viendo, se encuentra la combinación de la composición de los elementos minerales y no minerales. La frecuencia a la que trabaja este accesorio está situada dentro de lo que se llama UHF, que son ultra altas frecuencias, ¿sí? Esa es la gama de frecuencias que maneja este tipo de circuitos y de tecnologías. Aquí está el análisis del semiconductor, que es justamente el circuito, qué es lo que tiene, cuáles son los elementos que se han observado. Y miren, aquí mismo en la imagen lo tienen presentes a este microanálisis de la zona donde se encuentra la composición de los minerales y no minerales. Y pueden ver justamente que los principales son el carbono, el oxígeno, plata como principales elementos, como impurezas de circonio, silicio, titanio, hierro, aluminio, magnesio, que forman parte del semiconductor. El elemento de plata pertenece a la unión entre las líneas y el material semiconductor, siendo los demás elementos materiales que se encuentran cotidianamente, por lo que se verifica las existencias de un semiconductor. En realidad, todos los elementos minerales y no minerales corresponden a la composición base de nuestra propia composición como seres humanos, ¿sí? Y también coincide con la composición del polvo estelar, que para mí no es algo aparte, sino que es una sincronicidad de cómo uno somos todos, como todos estamos formados por uno. Bueno, seguimos analizando y viendo justamente los valores y las unidades de la composición de estos elementos dentro del laboratorio y el análisis que se hizo, el microanálisis de la zona, de los accesorios, en donde muestran justamente esta composición de los principales elementos que trae y que aporta. Y como verán, no aparece en absoluto el torio, por ejemplo, en esta composición. Vamos a la siguiente, que sigue especificando un poco más sobre de qué se trata, cómo es, cuál es la banda de frecuencias que utiliza. La banda es de UHF, que es de ultra alta frecuencia. El rango de frecuencias es de 470 MHz a 746 MHz, con una frecuencia central de 608. La longitud en sí del circuito es de 555 MHz. Recuerden que la frecuencia del amor es de 500 Hz. Es decir, que si traspolamos estas unidades, tenemos una frecuencia que es millones de veces más elevadas a la frecuencia del amor. Algo que es sumamente importante e interesante porque saben que la frecuencia del amor es la frecuencia más sanadora que existe. También quiero compartirles que este tipo de circuitos se lo consideran antenas dipolos resonantes. ¿Qué significa esto?
que cuando se acerca este circuito a un campo electromagnético de base, empieza a entrar en resonancia, a recibir y a emitir información con frecuencias amplificadas. Es decir, que si detecta una frecuencia de base desordenada, desarmónica y baja, lo que va a hacer es empezar a generar una mecánica vibracional que emita frecuencias más elevadas, ordenadas, coherentes y armónicas para impactar en el campo de base. Esto es un intercambio frecuencial, una mecánica vibracional. Por eso no se gasta ni se renueva, porque no requiere de electricidad, sino lo que hace es restaurar campos electromagnéticos a través del orden frecuencial. Y como bien lo tienen descrito en todos los detalles, el circuito tiene la longitud de la antena de 27 centímetros, de 555 megahercios, en un rango frecuencial de ultra alta frecuencia. Esta antena de dipolo funciona tipo parche de manera cónica, emitiendo frecuencias. Es decir, que cuanto más esté sectorizado, localizado en el área afectada, va a trabajar en profundidad en la restauración a nivel biológico en esa área. Pero la restauración electromagnética y energética es en la totalidad de nuestro campo, de nuestro ser. Es decir, que por más de que lo tengamos colgando, va a actuar en nuestra planta del pie. Pero si lo colocamos en la planta del pie, va a tener un efecto en profundidad y un impacto que va a ser mucho más impactante, más efectivo al momento de obtener un resultado. Por eso es que si aún no mejoramos utilizando el accesorio colgado, entonces coloquémoslo directamente en el área o en la zona que está afectada para tener un resultado mayor. Si con uno no llegamos a tener mayor resultado, entonces coloquemos otro extra de manera espejo para que trabaje de manera cónica y en profundidad en ese bloqueo. Generalmente hay inflamaciones en los bloqueos, entonces empieza a generar una desinflamación en el área. No hay un límite de colocación de cantidad de accesorios y también pueden complementarlo con otros productos como las fajas, las rodilleras y demás. Bueno, siguen las pruebas y aquí viene la parte de la comprobación de que no contiene componentes radioactivos para que puedan observar que fue expuesto a distintas medidas, a 2 centímetros, a 5 centímetros, a 10 centímetros, a 15, a 20, a ver si la exposición en las distintas distancias generaba algún tipo de radiación distinta con el cuerpo humano y con los aparatos de medición como el contador Geiger. Y si ustedes ven, la dosis de radiación ionizante es equivalente a 0,000000061 microsievert, era que se llamaban estas unidades. Bueno, como pueden ver, no es radioactivo, esas unidades no son significativas y lo que se detecta es radiación ambiente, no del accesorio. Aquí seguimos teniendo más información respecto a estas mediciones que se han hecho para detectar si era radioactivo o no era radioactivo. Y la conclusión técnica determina que es totalmente inocuo para el ser humano, con toda la información sobre que no contiene componentes radioactivos, ni componentes ferrosos, ni magnéticos, por eso personas con marcapasos lo pueden utilizar y no tiene ninguna contraindicación. Muchos productos contienen magnetos, así que ojo, no son para todo el mundo y tienen ciertas implicancias en la salud que hay que tener en cuenta. Ni embarazadas, ni personas que reciban quimioterapias, ni personas con marcapasos podrían portar accesorios o productos que tengan magnetos. Bueno, continuamos con estudios de investigación. Jessica Patiño, la licenciada Jessica Patiño, es especialista en biología celular. Ella trabaja en Argentina, es colombiana, lleva más de 5 años investigando el accesorio y exponiendo los accesorios a las células madre. Trabaja en un laboratorio de célula madre en donde empezó a colocar los accesorios a campos celulares para ver qué pasaban, qué sucedían. Miren qué maravilloso. Desde el primer momento en la foto que ven en pantalla, desde el 2020 a la actualidad estamos teniendo resultados porque se siguen haciendo investigaciones en este campo y pueden ver justamente la primer versión
la primer Numicar expuesta a campos celulares que han traído grandes resultados. En la primera detección, la primera investigación, se detecta justamente el aumento de reproducción celular en campos celulares expuestos a Numicar y la observación de la reestructuración molecular en cada uno de estos campos celulares. Otro de los estudios que se hizo en el 2023 fue para evaluar la contaminación microbiana en los campos celulares, porque había células, campos que estaban contaminados, que eran resistentes a antibiótico-terapia y que no se lograba no solo la eliminación de los microorganismos en estos campos, sino que a la vez no se lograba una regeneración celular y no se estaban pudiendo utilizar esas células por la contaminación que sufrían. Se colocaron los accesorios, ¿sí?, en distintos periodos de observación. Acá pueden observar justamente por un periodo de 30 días en los diferentes pasajes en 3 muestras cada uno. En casos control, durante un cultivo in vitro, se mantuvo el accesorio Numicar debajo de la placa casi en cada una de las muestras. Y se hicieron muestras, se tomaron muestras de los campos a los 30 días, 35 y 40, observando lo que sucedía. ¿Qué pasó como resultado? Acá podemos verlo en la imagen. En la primera figura se puede ver la muestra con contaminación. En la segunda, ¿sí?, luego de 5 días en el cultivo se realizó la observación al microscopio y ya empiezan a aparecer cambios, ¿sí? Empieza a bajar el grado de contaminación y luego de 13 días en cultivo se realizó un recuento celular obteniendo proliferación y morfología propia de células mesenquimales. Adicionalmente, el medio de cultivo se encontró libre de contaminación. Es decir, a los 13 días de colocación del accesorio, se logró un efecto en las células mesenquimales que ni siquiera los antibióticos habían logrado. ¿Qué significa? Que elimina microorganismos y que erradica las infecciones microbianas en campos celulares. Por lo cual sucede exactamente lo mismo en nuestro cuerpo, en todos los tejidos. El cultivo de células fue mantenido durante 26 días y luego de un segundo cultivo utilizando el accesorio de Numicar se pudo mantener libre de contaminación, es decir, que se hicieron evaluaciones posteriores a los campos celulares en donde se detecta que los campos estaban libres de contaminación luego de haber sido expuestos a Numicar. Tenemos más resultados y muestras de todo lo que va sucediendo y se siguen investigando análisis biológicos en estos campos celulares. Vamos a ver ahora los resultados en fibroblastos. Y quiero decirles que esto fue una búsqueda para mí porque saben que mi testimonio inicial tuvo que ver justamente con la regeneración de mi herida, la aceleración de la cicatrización en mi propio testimonio con esa herida en la planta del pie, que ahora ustedes la van a ver porque traigo esas imágenes para que puedan observar la diferencia en una hora de colocación del accesorio directamente sobre una herida. Entonces, esto fue una colaboración de la Universidad Central de Ecuador, en la Facultad de Ciencias Médicas, en donde hicieron pruebas en campos celulares con fibroblastos. El comparativo fue sin y con la exposición de Numicar al campo de fibroblastos. Los fibroblastos, ¿qué son? Son células características de los tejidos conectivos. Los tejidos conectivos tienen una función propia de relleno, de sujeción, o sea, sujetación, elasticidad y protección. Son fundamentales en las articulaciones, por ejemplo, o la regeneración de tejidos en la piel, ¿no?, dérmicos por sobre todo. Entonces, se colocó en un campo los accesorios, en el accesorio de Numicar, en el otro sin el accesorio, y se evaluó qué pasaba luego de la colocación del accesorio, y vamos a ir directamente a qué es lo que pasa. Como ustedes pueden ver, acá tenemos distintas capas para que se imaginen dónde están los fibroblastos, que además tienen que ver también con los aspectos de nuestra piel, que hablan del rejuvenecimiento, no solo de la regeneración de los tejidos, sino que imaginen que los fibroblastos son claves justamente en el colágeno para empezar a tener un mejor aspecto de nuestra piel. Entonces tenemos la epidermis y en la dermis vamos a ver localizados los fibroblastos y cómo la regeneración, el aumento de reproducción de fibroblastos lo que hace es justamente tener una piel más joven, más tersa,
más luminosa y a la vez ayuda a amplificar esta parte dérmica para darle más sostén. ¿Qué sucedió? En 24 horas de exposición permanente del accesorio, se consiguió un incremento significativo de 10.000 fibroblastos nuevos en un campo celular, es decir, un frotis circular, en el cual ustedes mismos lo acaban de ver, es un campo pequeño y 10.000 fibroblastos nuevos en 24 horas, estaba hablando de una aceleración en la regeneración de una herida o de una cicatrización y también respecto a la piel. Por eso recomendamos colocar el accesorio en la piel o en el agua y luego colocarlo, y por eso también se desarrolló la línea de cosméticos Queen, que está solo disponible en México, en todo el país. Bueno, y aquí está mi herida, que fue mi primer testimonio, fue mi primera experiencia, mi primer contacto con el accesorio que acaban de ver en pantalla, esa primer Numicar, que era más grande. Yo llegué a la reunión justamente en donde conocí a los fundadores, a Roxana y Johans, quienes me dijeron colócate el accesorio en la planta del pie. Mi pie era como la imagen de la izquierda, totalmente inflamado, sin arrugas siquiera, de la inflamación que tenía, totalmente enrojecido, con puntos entreabiertos, porque podrán ver que hasta tenía secreciones frescas en esos 3 puntos. Recién me acababan de sacar los puntos, no podía pisar, estaba caminando con muletas, y al cabo de 1 hora de utilización podrán ver cómo esa herida, cómo la planta del pie había cambiado por completo. Los puntos entreabiertos se habían cerrado más, estaban secos, ya no había secreciones activas en ese lugar, ya tenía arrugas en la planta del pie, con lo cual es un índice de una desinflamación de la zona, tampoco estaba enrojecida, eso hablaba de un efecto analgésico. Es más, me toco la planta del pie porque yo lo sentía anestesiado y no sentía absolutamente nada, entonces dije voy a probar pisar y empecé a caminar sin ningún inconveniente, sin ningún dolor, y ese fue mi primer asombro, mi primer acercamiento con Numi, y dije necesito tiempo para empezar a experimentar, a comprobar qué es esto, qué está pasando, cómo es posible que podamos tener un cambio radical en una herida en 1 hora de aplicación. Por eso es que también llegué a los resultados de los fibroblastos para entender que la cicatrización es efectiva en el 100% de los casos. También tenemos muchos testimonios, traigo solo algunas imágenes, y esta es la de mi madre, que tuvo una herida, una quemadura grado 2, cocinando, y bueno, se colocó varios accesorios en la zona. Quiero decirles que todas las personas que se coloquen accesorios en heridas que estén abiertas como úlceras, escaras o quemaduras recientes, lo primero que va a suceder es una regulación electrolítica y un intercambio de líquidos y secreciones, por lo cual no deben asustarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay bastante pérdida de material. Esto puede manchar gasas, pueden tener componentes de secreción acuosa, con sangre y mayor dolor al momento de la colocación. Todo esto forma parte de la regeneración del tejido, así que no se asusten en estos casos. La cicatrización fue impactante porque una herida de grado 2, realmente una quemadura de grado 2, no podría tener una cicatrización semejante en 2 semanas, ¿sí? Y la piel quedó intacta, impecable, sin ninguna lesión, ninguna secuela, ninguna consecuencia de absolutamente nada. La herida se limpiaba todos los días, se colocaban las cremas correspondientes y se le colocaban 2 accesorios en el antebrazo de manera permanente, como si estuviese entablillado, y cada vez que se hacían lavajes, los lavajes eran con agua ionizada, ¿sí? Entonces, muchos resultados en heridas, úlceras, escaras, pie diabético. Se han logrado evitar amputaciones y tenemos casos registrados en casos de pie diabético, así que muy recomendado para la cicatrización. Bueno, nuevos experimentos y resultados de investigación enfocados en el plasma rico en plaquetas. Tenemos a Sergio Sanz,
que es un optometrista muy reconocido de Mendoza, de Argentina. Él es ciudadano ilustre de la cantidad de inventos que ha realizado en nuestro país, en Argentina, y ahora uno de ellos que lo acaba de presentar recientemente en España tiene que ver con la aplicación y el uso de Numicar en sus experiencias clínicas. Él es especialista en ojo seco y en tumores oculares en niños, atiende en un hospital de niños en Mendoza, en los cuales ellos extraen el tumor del niño y le llevaba 30 días la colocación de una prótesis en el ojo por el grado de inflamación y la falta de regeneración que había de base para colocar la prótesis en los niños. Imaginen entonces un niño 30 días sin su ojito. A partir de esta experiencia que han tenido, en donde lo que hacen es una extracción de plasma, ¿sí? Desde el momento de la extracción de los pacientes, se les coloca el accesorio en el brazo, en el lugar de la extracción de sangre. Saben que se obtiene una gran cantidad de sangre para hacer tratamientos de plasma. Entonces, se saca la sangre directamente con el uso del accesorio y todo el procedimiento es acompañado con la Numicar. Desde la extracción al acompañamiento de las jeringas, a la máquina de centrifugación, en la centrifugadora continúan expuestos al accesorio. Las jeringas que se extraen ya de plasma rico en plaquetas llevan el accesorio puesto y ese plasma se utiliza para gotas oculares, para tratamientos de ojo seco o para la inyección de este plasma ionizado cuántico en la cavidad arbitraria para justamente colocar las prótesis en los niños. Desde que se empezó a hacer esta experiencia, justamente se obtuvieron resultados positivos en todos los casos. Todas las pacientes con ojo seco empezaron a tener resultados de manera inmediata, mejorar aún más el aspecto y la sensación del ojo al colocar las gotas con ionizadas, de plasma ionizado. Y en el caso de los niños, se obtuvo una mejoría impresionante. En 24 horas después de la aplicación de la inyección de plasma ionizado, se logra colocar la prótesis ocular cuando antes se conseguía a los 30 días después de la extracción del ojito. Es decir, que lleva un avance de 30 días prácticamente de poder colocar la prótesis en un niño. Esto es un avance en la ciencia extraordinario, así que recomiendo también la utilización de plasma para las distintas enfermedades y la colocación tanto local como inyectable. Yo misma estoy haciendo una experiencia que se los anticipo y esto pronto van a tener alguna información respecto a la composición del plasma, a la variación bioquímica del antes y después de la colocación del accesorio. Estoy utilizando ese plasma en inyectable en rostro, en manos, para evaluar justamente los cambios en la piel y en la composición bioquímica. Aquí tenemos justamente cómo continúan el proceso, ¿sí? De colocación del accesorio en la extracción de la sangre, del plasma, la centrifugación. Se continúa siempre ionizando de manera permanente hasta lograr tener las gotas cuánticas, ¿sí? Estas gotas oftalmológicas para tratamiento de ojo seco. Los tratamientos realizados demuestran una mejoría de casi el 98% en pacientes con ojo seco y en otras patologías. También se ha observado mejoría visual, de la calidad visual. La inyección intraocular post-extirpación del globo ocular en cirugías infantiles aceleró el proceso de colocación posterior de prótesis oculares. El tiempo entre la extirpación del globo ocular y la colocación de prótesis llevaba entre 15 y 30 días, y luego de la inyección de plasma ionizado este tiempo se redujo a 24 horas. Estudios realizados y gracias a la directora de Ultrakinus, es la doctora Karina Ravera, muy reconocida también en nuestro país. En el área es especialista en diagnóstico por imágenes y ella nos hizo estudios respecto a la valoración del estrés oxidativo en la sangre. Se tomaron muestras de sangre en personas que no utilizaban el accesorio
y luego se compararon con la colocación del accesorio a la persona durante 20 minutos. Es decir, se toman muestras de sangre y esta sangre se analiza de manera seca en microscopía y se evalúan las lagunas a través de un test que se llama test de Bradford. Se evalúa justamente la cantidad de lagunas existentes para determinar en qué estrés oxidativo está la persona antes de la utilización del accesorio. Y luego se le coloca el accesorio a la persona y se extrae sangre sin llevar la sangre con el accesorio, en este caso, sino que se separan y se vuelve a hacer una muestra del estrés oxidativo, ahora sí con sangre de una persona que usó tan solo 20 minutos el accesorio. Y aquí tenemos la diferencia de las imágenes, cómo hay cantidad de lagunas, que son las lagunas blancas, el número de lagunas blancas es justamente lo que está hablando del estrés oxidativo y se puede evidenciar y colocar en una clasificación de grados, ¿sí? Entonces la prueba es con gotas de sangre, a 2 portaobjetos se le colocó 3 gotas de sangre a cada uno, las gotas eran del mismo paciente con una diferencia de 20 minutos de colocación y se evalúa justamente el estrés oxidativo. El resultado se evidenció entre 1 y 2 grados menos en la clasificación de Bradford en la muestra de sangre reposada con los accesorios en 20 minutos de exposición. Es decir, que en 20 minutos bajó un 20% el estrés oxidativo. Pasó de un estrés grave a un estrés leve. Eso es realmente muchísimo, tan solo en 20 minutos de colocación. Lo mismo se hizo en el agua. Para compartirles qué pasa en el agua, necesitaríamos tener otro tipo de microscopía y otro tipo de productos, porque se utiliza nitrógeno para lograr captar los cristales de agua de una manera rápida antes de que se congelen, pero aún no hemos logrado ese detalle de la geometría molecular del agua. Sin embargo, sí llegamos a apreciar lo que sucede en las moléculas del agua a través de este microscopio y la colocación de 15 minutos del accesorio a muestras de agua. Y como pueden ver, tenemos en la imagen de la izquierda una irregularidad, es decir, moléculas más grandes, irregulares, en comparación con la muestra de la derecha, en 15 minutos de colocación del accesorio, en donde se empiezan a reordenar, a reagrupar, y las moléculas empiezan a ser mucho más regulares, más precisas, más pequeñas. ¿Qué significa esto a nivel celular? Una mayor hidratación y mejor hidratación, porque al empezar a reordenarse, reagruparse y volverse regulares cada una de estas moléculas de agua, es mucho más fácil y más permeable en las membranas celulares la introducción de moléculas pequeñitas en comparación a las moléculas irregulares que nos está mostrando la muestra de la izquierda que no fue expuesta a la Numicar. Vamos ahora sí a qué sucede en el agua, qué diferencias hay, qué es lo que pasa en el agua, porque a mí me gusta llamarla más bien agua cuántica más que agua ionizada. ¿Por qué? Porque esa reestructuración molecular que vimos justamente en la imagen anterior sucede de manera inmediata. A los 15 minutos nosotros ya estamos teniendo una reestructuración y un reordenamiento molecular y la frecuencia ya está penetrando cada gota de agua con nuestra intención. En cambio, para ionizar el agua, nosotros precisamos de más tiempo de exposición. Y de por sí, el agua que consumimos es un agua alcalina, no es un agua ácida. Entonces, es importante tener en cuenta esto, porque muchos venden alcalinizadores de agua y los filtros de agua. Los filtros, está bien, son otra cosa. Los filtros en realidad nos ayudan a filtrar metales pesados, por ejemplo, o residuos que trae el agua que nosotros estamos ingiriendo. Y eso está perfecto. Sin embargo, no significa que esté generando un reordenamiento, una reestructuración y una elevación de la frecuencia vibratoria de las moléculas que están ingresando a nuestro cuerpo y entrando en sintonía y en alta frecuencia para la totalidad de nuestro cuerpo cuando somos 80% de agua. Entonces,
Es muy importante este detalle y esta diferenciación. No significa que una cosa reemplace a la otra. No estamos teniendo que reemplazar el accesorio por un filtro de agua. Debemos consumir agua de buena calidad, pero todas las aguas son alcalinas, si no nos mataría consumir aguas ácidas. La diferencia es en la regulación de esas moléculas y de esos iones. Bueno, se hicieron experimentos con el agua, esto fue una de las primeras investigaciones que realicé. Ni bien comenzó la pandemia, debo decirles que yo podía viajar por mi matrícula médica, podía salir a la ruta, si no, no permitían la movilización y así iba a los laboratorios a llevar muestras. Y en los laboratorios los bioquímicos me decían, es imposible que encuentres cambios en el pH porque es muy difícil modificar el pH del agua. Sin embargo, yo, buscadora, ¿no? Decía, pero si esto lo que hace es regular el pH y si esto lo que hace es generar cambios a nivel físico, bioquímico, entonces lo tengo que descubrir. Estaba permanentemente en el laboratorio durante 7 minutos, 1 hora, 12 horas y llegamos a tener hasta 24 horas la exposición del accesorio a las muestras de agua y resulta que empezamos a encontrar cambios a partir de los 7 minutos, empezamos a encontrar cambios a nivel bioquímico en todos los casos. Y cada vez que pasaba el tiempo, a la hora, a las 12 horas, a las 24, cada vez más resultados y más resultados. ¿Y qué sucedió con esto? A nivel de las burbujas, y lo mismo digo, no, traten de no experimentar en casa estos análisis, porque a veces no salen bien por la composición del agua, por los factores de la luz, el movimiento. Hay muchos factores que tienen implicancias en el momento de la toma de las muestras, la metodología de la muestra y la obtención de los resultados. Es como colocar tiritas de pH que compramos también en tiendas virtuales y no vamos a tener resultados. ¿Por qué? Porque es ínfima la cantidad de variable en los números del pH, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede justamente cuando colocamos el accesorio? Lo primero que se empieza a ver es la cantidad de burbujas. Sin Numi no había burbujas, a los 7 minutos empezaban a aparecer y cuanto más tiempo de exposición, más burbujas, y esto hablaba justamente de la hidrogenación del agua. También pueden observar el cambio en el sabor. El sabor realmente cambia, es más dulce, es más rica, es más liviana. El agua que está expuesta al accesorio en comparación a la que no tiene el accesorio. Los resultados en el pH. Sin Numi tenía un pH de base de 8,5, como verán es alcalino, porque después de 7,4, que es el pH neutro, es un pH alcalino. Entonces de base ya era alcalino. Y lo que sucede acá justamente es una regulación de esa alcalinidad, que tiene que ver con la liberación de hidrogeniones. A los 7 minutos el pH era 8,48, a la hora de 8,44, a las 12 horas de 8,20, ¿sí? ¿Y qué sucede con esto? Lo que tiene que ver justamente es que si nosotros colocamos tiras reactivas, no las detectan, porque estamos hablando de un cambio que es ínfimo en el pH. Entonces no van a detectar las tiras reactivas. Y bueno, los resultados a las 24 horas de haber sido retirado el accesorio de los frascos, fíjense cómo empieza a volver a la normalidad. Es decir, que si nosotros le quitamos el accesorio, ese pH comienza a variar porque otra vez empieza a generarse la irregularidad y la desionización si no está expuesto al accesorio. La interpretación de los valores es el pH es potencial de hidrogeniones. La medición de hidrógenos es inversamente proporcional, es decir, a mayor concentración de hidrógenos es menor el valor de pH. Por eso es que queda demostrado que genera un efecto de hidrogenación el accesorio. Podemos ver acá los valores y la comparación entre el agua de red a los 7 minutos, a la hora y a las 12 horas, y en todos los casos hay un aumento y un cambio en la alcalinidad, en la dureza, en el magnesio, en el calcio, en la relación calcio-magnesio, en el cloro residual, también es importante, porque miren también la diferencia que va habiendo en el cloro, en los fluoruros, en los sulfatos, ¿sí? Aumenta significativamente los valores de magnesio y disminuyen los de calcio, por eso es que lo hacen un agua menos dura. Tanto la relación
calcio, magnesio varía disminuyéndose. Aumenta la dureza y la alcalinidad del agua ligada al carbono, ¿sí? El carbono que es liberado y conjugado con el oxígeno, teniendo en cuenta que el calcio disminuye. La teoría indica que la recuperación de carbón incrementa en aguas puras y con mayor concentración molar de electrolitos. Cuando se incrementa la concentración de iones como sodio, magnesio y los sulfatos, aumenta la concentración de carbón mineral, como sucede en este caso con el magnesio. La recuperación de carbón en aguas desionizadas es del 40%, mientras en aguas con alto contenido en magnesio, sodio y sulfatos la recuperación es de hasta el 90%. La presencia de mayor cantidad de iones de sulfato se asocia a altas recuperaciones de materia mineral, las que sin duda son debidas a la naturaleza del anión. Acá tenemos más resultados obtenidos. ¿Sí? A las 12 horas, si recuerdan, era un pH de 8,20. Luego hicimos en cantidad, por cantidad de agua, viendo no solo en un recipiente pequeñito, sino también a ver qué pasa si lo exponemos a de 50 centímetros cúbicos, que era justamente el contenido que veían anteriormente en los frasquitos pequeños, a 1,5 litros de agua. ¿Cómo varía también ese pH? Y como se puede observar, no hay variación respecto a la cantidad de agua. Es decir, que da igual si con un accesorio van a querer ionizar un frasco de 50 centímetros a 1,5 litros de agua, ¿sí? Es el mismo resultado respecto a esto, y a las 24 horas sigue bajando aún más el pH. Es decir, hay una mayor hidrogenación. Mayor cantidad de hidrogeniones, por eso hay una disminución del pH. Cuando la concentración de hidrógeno activo en el cuerpo es alta, este hace reacción con el oxígeno activo, convirtiéndolo en agua limpia, es decir, que se genera una reestructuración de moléculas de agua. Forman nuevas moléculas de agua, porque al liberarse hidrógenos, se unen a otros oxígenos libres, y entonces hay 2 hidrógenos y un oxígeno, es H2O, es decir, nuevas formaciones de moléculas de agua. El agua, como conclusión, es un agua alcalina, ionizada, hidrogenada, por ende antioxidante. A mayor tiempo de exposición a la ionización, mayores resultados positivos se obtienen. Al quitar la gran fuente de ionización, que es el accesorio, progresivamente se empieza a perder los resultados obtenidos en el agua. Análisis de NuMeCar con el sistema Esquio es uno de los resonadores cuánticos más interesantes y completos que existen, el sistema Esquio. Estos resultados fueron realizados en una metodología a través de 15 personas, si no recuerdo. Bueno, ya les voy a decir exactamente la cantidad de personas que fueron evaluadas en este estudio. Lo realizó la licenciada Miriam García, es bioquímica, realizó múltiples estudios de investigación presentados a nivel internacional en revistas científicas, demostrando cómo el Reiki podía transformar a las células. Ella fue directora del Hospital Italiano durante muchísimos años, hasta que descubre este sistema Esquio. Se formó en Bulgaria, en España, y es la representante oficial del Esquio en Argentina y en Latinoamérica, y nos hizo el favor de compartirnos este estudio de investigación en distintas personas de ambos sexos entre 21 años y 59 años, seleccionadas con ciertas condiciones y dejando absolutamente todo tipo de medicación, de terapia. A lo único que fueron expuestas estas personas fue al tratamiento de la exposición al accesorio NuMeCar. Bueno, y dentro de todas las personas analizadas, empieza a haber aquí una cantidad de valoración que se observa, que se mide, como el voltaje, los amperes, la oxigenación, la presión de protones, la presión de electrones, el patrón de frecuencias resonantes, y hay muchísimos parámetros que se evalúan, porque son cientos y cientos en donde analizan a todos los sistemas del cuerpo, ¿sí? Aquí están justamente valores y valores para que vean todas las mediciones que se fueron haciendo, y como conclusión tenemos que si bien el número de personas analizadas
es muy escaso, en todos muestran un patrón que puede atribuirse al uso de Numicar. En ningún caso refirieron molestias físicas. El 80% de los casos refirió mejoría emocional, identificado con los valores de amperaje. El 3% de los casos refirió un aumento de la energía física subjetivamente, mientras que con los valores de voltaje, que es la función adrenal, en el 100% de los casos se observó un incremento objetivo de la función adrenal, más marcada el incremento en los que comenzaron con bajos valores de voltaje. Es decir, quien comenzó el estudio con baja energía ha tenido valores mucho más elevados que los que comenzaron con energías vitales que eran dentro de los amperajes estables o normales. Si bien los valores de pH representados entre la relación de protones y electrones no presentan variaciones matemáticamente significativas, en el 100% de los casos se observa la mejoría del pH. En un caso alcanzó a las 2 horas del uso del accesorio sus máximos valores que se mantuvieron cuando se realizó el uso de las 12 horas de utilización del accesorio, lo que podría sugerir que la sensibilidad a esta metodología es diferente en cada persona. En 3 casos que comenzaron con patrones de frecuencias resonantes bajos, mostraron un incremento significativo en las 2 primeras horas y no incrementaron cuando se utilizó durante las 12 horas. En estos estudios quiero decirles que también a mayor tiempo de utilización, mejores fueron los resultados. La oxigenación fue muy notoria en pacientes que eran fumadores, que tenían una baja oxigenación de base, en donde el rendimiento físico inclusive era mayor debido a la oxigenación, y a los 10 días de utilización se encontró la mayor estabilidad, el pico de estabilidad. Y luego de ahí empieza el incremento y se logran estabilizaciones entre sesiones y sesiones de tratamiento con esquio. Luego se realizaron estudios con BioWell, es otro sistema de medición, más bien es un análisis del estado de homeostasis en personas mediante mediciones de campo de energía, en donde más bien utilizan aspectos desde el equilibrio, la estabilidad, la energía y el estrés. Y en todos los casos se observan diferencias con la utilización del accesorio, como ustedes pueden observar en la imagen de arriba. Esta persona tenía 32 julios de energía al momento de llegar a la consulta y sacándose el accesorio, y hay muchas fugas energéticas porque no hay una continuidad en la silueta de la luminiscencia de ese campo. Sin embargo, se coloca el accesorio, la Numicar, inmediatamente para hacer un control inmediato, y pueden observar que inmediatamente aumenta la energía y el equilibrio a 34 julios y un equilibrio del 90% en comparación al 84% sin usar el accesorio, ¿sí? Es decir, la restauración a nivel energético es inmediata. El equilibrio de todos nuestros cuerpos también es inmediato y se puede apreciar justamente en la valoración de cada uno de los órganos cómo empiezan a responder y a equilibrarse cada uno de nuestros órganos con el uso del accesorio. Se realizaron también estudios en el sueño para evaluar qué pasaba. Saben que otro de los grandes beneficios es la regulación del sueño. En personas con insomnio empiezan a experimentar una mejoría, un sueño más profundo y reparador, y menos despertares nocturnos. Entonces lo que hice, ya que no tenía acceso a polisomnografías que eran más específicas, fue tomar un grupo control de 27 pacientes, 27 personas, que nunca hayan usado el accesorio y que tengan una smartwatch para evaluar en las aplicaciones del sueño la variabilidad del sueño con la utilización del accesorio, y tomamos mediciones y registros de una noche sin el uso del accesorio y la siguiente noche en que usan el accesorio. Y aquí tenemos los resultados de lo que sucede. Se evaluaron 27 personas de ambos sexos, edades entre 24 y 60 años, con trastornos del sueño y que cuenten con smartwatch y aplicaciones para la salud y que no hayan utilizado nunca el accesorio. Entonces, aquí empezamos a evaluar qué sucede justamente en todos estos casos, y muy interesante porque, miren, aquí en las encuestas tenemos cuánto le costaba conciliar el sueño a cada uno, y obtuvimos que antes de usar el accesorio un 25%
de personas no le costaba conciliar el sueño, perdón, respuestas antes de usar el accesorio, y sí al 75% sí le costaba conciliar el sueño. Después de usar el accesorio, el 80% de las personas ya no le costaba conciliar el sueño. Es decir, había una variabilidad muy grande entre un 25% a un 80% en que lograban empezar a conciliar el sueño. Despertares nocturnos. El 90% de las personas tenía despertares nocturnos, ¿sí? Antes de usar el accesorio. Después de usar el accesorio, un 75% seguía teniendo despertares nocturnos. Es decir, que hubo una variabilidad, pero menor a la de conciliar el sueño. Es decir, que es más efectivo el conciliar el sueño que el disminuir los despertares nocturnos, ¿sí? Vamos a la siguiente y acá empezamos a ver la diferencia entre unos y otros. ¿Y cuál fue lo más sorprendente en este estudio? Podemos ver justamente la cantidad de tiempo en la que dormía la persona. Por ejemplo, sin el uso del accesorio, 8 horas y media. Con el uso del accesorio llegaba a dormir 10 horas, 9 horas. Es decir, un sueño más profundo, más largo y reparador, pero aquí el punto era lo interesante, que nos referían hasta los médicos del sueño. Porque personas que hacen tratamientos para el insomnio y van a médicos del sueño, hacen este tipo de controles periódicos y nos mandaban los reportes. Y hay algo que nos llamaba la atención, que era la prolongación de la fase REM, ¿sí? Podemos ver en la fase REM cómo antes de usar el accesorio llegaba a 25 minutos en fase REM. Posterior, la noche siguiente a la utilización del accesorio, ya iba a 2 horas 38, 2 horas 56 con la utilización del accesorio. ¿Y qué significa que la fase REM esté en un periodo más prolongado activa en nosotros mismos durante la noche? Ahora lo vamos a ver. Acá tenemos otra de las muestras, 38 minutos en fase REM y luego pasaba a 1 hora y media prácticamente con el uso del accesorio, es decir, otra vez prolongación de la fase REM. 38 minutos, 1 hora y media, 1 hora y media antes de usar el accesorio, 2 horas 46 después de usar el accesorio, ¿sí? Y otra vez prolongación del tiempo de descanso, 1 hora y media, 2 horas 46, 46 minutos antes de usar el accesorio sin NUMI de fase REM y luego 1 hora 49. Es decir, todos reportaban una prolongación en la fase REM, ¿sí? Puntuaciones del sueño, la valoración de 89 pasaba a 97, es decir, mejor calidad del sueño. Como conclusión, entonces, el 80% refiere mejoría en la calidad del descanso. El 80% concilia más rápidamente el sueño. Se reduce un 15% los despertares nocturnos y se prolonga la fase de sueño profundo y la fase REM. ¿Qué significa esto? Que solo se aumenta y se activa la fase REM si se activa la glándula pineal. Y en la fase REM hay un mecanismo que tiene que ver con la estimulación de la atención, la memoria, la intuición, la clarividencia y la conexión con seres guías, seres espirituales. Y esto fue estudiado desde la medicina ayurveda, en donde determina que la activación de la glándula pineal y la prolongación de la fase REM nos reconecta con nuestro propósito, ¿sí? Con nuestros seres guías, con frecuencias y dimensiones superiores en otros estados de conciencia. Así que también fue comprobado que esto efectivamente sucede con el uso del accesorio. Análisis en sangre fresca en microscopio de campo oscuro. Como pueden ver, es bastante la información, así que yo voy a tratar de hacerlo un poco más rápido para que podamos llegar en menos tiempo a tener toda esta información. Este es uno de los estudios que a mí verdaderamente me ha volado la cabeza, dirían los españoles, porque la verdad yo no conocía este sistema de estudio, esta metodología que viene de Bigelsen, un científico estadounidense norteamericano, quien curaba a sus pacientes a través de muestras de sangre, de lo que veía en las muestras de sangre, y cada muestra
traía hologramas del trasfondo, la causa o el origen de ese desequilibrio y de esa enfermedad. Como resultados y conclusiones que se pudieron observar en distintas muestras que fueron aportadas en España, desde Barcelona, desde Ibiza, en distintos pacientes que venían realizándose muestras, que venían con fatiga, con EPOC, con fibromialgias, y cada uno empezó a reportar resultados desde las 3 horas de colocación del accesorio. Como conclusiones, aumenta la oxigenación, la movilidad de los glóbulos rojos, disminuye el índice de aglutinación de los glóbulos rojos, genera un plasma más limpio, aumenta el número de simbiontes, que son quienes demuestran la energía vital a través de la sangre viva, de la sangre fresca por primera vez. Se puede comprobar la energía vital de una persona. Desaparecen imágenes holográficas propias de desórdenes como parásitos, enfermedades hepáticas, desautonomías del sistema nervioso autónomo y muchas más. Les muestro estos videitos que son alucinantes de lo que sucede sin y con el accesorio en una persona que llevaba como diagnóstico fatiga crónica desde hace 2 años. Se le coloca el accesorio e inmediatamente empieza a verse este cambio en la sangre. Y voy a poner la primera imagen. Durante 2 años esta persona tenía esta misma imagen y pueden ver los glóbulos rojos, que son esas figuras cilíndricas pero apiladas, sin oxigenación, sin movilidad. El plasma, que es la parte negra que ustedes ven, no tiene prácticamente movimiento y en teoría está activo el video, ¿sí? Vamos a ponerlo de vuelta al video y no tiene absoluta movilidad el campo celular. Luego de 3 horas se toma una muestra del mismo paciente y ya a simple vista pueden observar la diferencia en los glóbulos rojos, que ahora son burbujas de oxígeno, es decir, oxigenados, ya no están más apilados. La persona obviamente refería no estar más fatigada porque tenía mejor rendimiento físico, mayor vitalidad, y pueden observar ahora la movilidad de estas células y la cantidad de simbiontes, que son esas partículas pequeñitas, blancas, dentro del plasma, que son las que vienen a reparar tejidos. Vamos a ver qué sucede. Todas las células moviéndose, los glóbulos oxigenados, los simbiontes reparando tejidos. Miren el trabajo de los simbiontes reparando todo el tejido y llevando oxigenación a este campo celular, que es una gota de sangre fresca, ¿sí? Vista con microscopio de campo oscuro. Así que demostrada la oxigenación, y esto lo pueden observar también en pacientes con EPOC, insuficiencia cardíaca, disneas, bueno, muchos casos que tienen problemas respiratorios, cómo mejora la oxigenación. Vamos entonces a la siguiente. Este es otro de las muestras que no tengo el movimiento en vivo en esta presentación, pero también se puede ver justamente el cambio inmediato entre el antes y el después. Esta era una paciente con antecedentes de POC y fibromialgia. Aumentó la oxigenación, la vitalidad, una mejoría muy rápida de la paciente. Vamos a estudios en el campo emocional, que esto fue brindado gracias a Valeria Bosser, una amiga, terapeuta, educadora emocional, técnica superior en instrumentación quirúrgica, quien también tomó un determinado grupo de pacientes controles para evaluar qué era lo que pasaba justamente en todos los casos con la utilización de Numicar, y si trabajó sobre pacientes entre 25 y 60 años, entre sexo masculino y sexo femenino, y también se obtuvieron grandes resultados antes de usar Numicar y después de usar Numicar. Y este estudio se llevó a cabo también durante 30 días y se continuó hasta 12 meses de utilización con Numi. Se obtuvieron 37 respuestas, es decir, se analizaron 37 casos y cambió en todos los aspectos, desde la expresión con claridad y sin miedo a lo que las personas pensaban, cambió la disminución del estrés y la ansiedad, la sensación de paz y tranquilidad cambió, inclusive hasta la sensación de soledad, de frustración, de ira.
¿Puedes evitar la tristeza entendiendo que trae un regalo y que es necesario para tu evolución? El 90% de las personas que venían con tristeza pudieron discernir y comprender desde otro nivel de conciencia que eso formaba parte de su propio camino de evolución. Los sentimientos de impotencia, absolutamente todos los sentimientos, las emociones cambiaron con el uso del accesorio. El bienestar emocional en todos los casos fue en aumento y en todas las emociones evaluadas. Pueden observar, por ejemplo, sobre la satisfacción, que antes era muy bajita, y ahora como luego de usar el accesorio aumenta el índice de satisfacción, el optimismo, el alivio, que eran las más bajitas anteriormente. La paz interior y la liberación. Observen qué interesante. En el gráfico antes de Numi, qué bajito era la paz la sensación de paz interior y de liberación. ¿Y cómo aumenta la paz interior y la liberación después de usar el accesorio? ¿Qué es lo que refiere el común denominador de personas que empieza a utilizar el accesorio? Sensaciones de alegría, gozo, disfrute. Miren, más del 80%, el 90% empiezan a compartir esta información de que recuperan esa sensación, ¿no? Pérdida de la memoria y aislamiento. Miren qué alta estaba y cómo baja, o sea, cómo se empieza a regular también desde este lugar. Fatiga, cansancio mental, la sensación de estar más coherente. Casi el 95% de las personas refiere ser más coherente. Esto es muy interesante. Bueno, como conclusión podemos ver notablemente cómo la persona puede evolucionar en su fuerza interior, en una gestión emocional sostenida y responsable, en su comunicación asertiva, en su capacidad de resiliencia, en asumir su responsabilidad de gestionar sus propios pensamientos, creencias y limitaciones sin exteriorizar ni culpas a otros o al sistema. Se puede percibir y ver que hay un fuerte cambio en la conexión con la vida, con el disfrute, con el gozo y la gratitud de estar presentes y de vivir. La capacidad de poner límites sanos e individuales sin tener la necesidad y obligación de dejarse manipular por los demás. Disminución del estrés y agotamiento mental, logrando una construcción de pensamientos edificantes, de pensamientos saludables, en pro a su bienestar. Resolución de conflictos en aumento, como también una gran conexión con la misión de vida y el sentirse parte de la divinidad en comunión y amor. Miren qué maravilloso, porque esto está hablando de entrar en otros estados de conciencia gracias a la frecuencia que nos permite reencontrarnos con nosotros mismos y habitar el presente, el aquí y ahora, con otra conciencia. Bueno, y aquí les dejo la diferencia entre todos los productos de Numicar, la diferencia por sobre todo en la tecnología en comparación con el resto de los productos, ya que trabaja una frecuencia superior en comparación con el Numi Kits, la Numi Pets y el resto de los accesorios o productos complementarios como las rodilleras, las fajas, los antifaces y las plantillas, ¿sí? Entonces, la Numicar es el accesorio de excelencia que trae la mayor frecuencia de todos, trabaja más de 6.000 iones negativos, con una frecuencia que va por encima de 300.000 unidades Bobis. La Numi Kids, la Numi Pets tienen una frecuencia menor de 90.000 unidades, pero es suficiente para niños y mascotas, ya que ellos tienen de base una frecuencia más elevada, excepto que niños y mascotas tengan un antecedente, un síntoma, un diagnóstico de base que requieran una frecuencia mayor para la restauración y el reordenamiento de sus cuerpos. Luego tenemos a Queen, que es la línea que trae principios activos naturales, también con tecnología cuántica, en donde son 3 productos. Primero se utiliza el serum, luego la crema hidratante y luego la crema anti-age. Recuerden que es exclusiva para México. Y luego tenemos otros productos como las plantillas, los antifaces, las rodilleras y las fajas, que todos trabajan a una frecuencia vibratoria similar a la de los niños y mascotas de 90.000 unidades, es decir, inferior a la Numicar, y una cantidad de iones negativos que oscila aproximadamente en 2.000 iones negativos en comparación con la Numi,
que es de 6.500 iones negativos. Además, las plantillas y los antifaces tienen otra tecnología que es una luz infrarroja lejana, que es una luz en longitudes de ondas entre 3 y 1000 micras. Son como pequeñas dosis de unidades del Sol. Obviamente no traen ninguna contraindicación, efectos adversos si abrimos los ojos, porque no es la luz infrarroja directa sobre nuestro cuerpo. Las rodilleras y las fajas además tienen una tecnología que es térmica, es decir, que elevan la temperatura en el área de la colocación para tener un efecto más analgésico en el caso de los dolores. Aquí les muestro rápidamente resultados sobre estos productos nuevos que no fueron mostrados, así que la verdad es que esto va a quedar como también un antecedente, va a quedar grabado para poder ser compartido de manera oficial a todas las personas que estén interesadas en conocer más sobre los resultados de nuestra línea de productos completa de Numinao y de Better. Los resultados con Numi Eye Mask, que es la mascarilla o el antifaz. Aquí tenemos estudios realizados con un sistema de medición que se llama biofeedback y podemos observar el antes y el después. Y en esto también quiero agradecer a Alejandro, Alex, que nos está enviando toda esta información de los antes y después de biofeedback, de BioWell. Así que también agradecerle a él toda esta información. En el antes podemos observar cómo la mujer tenía menos vitalidad, un campo áurico con interferencias de bajas frecuencias. ¿Qué significa el color rojo? El color rojo, naranja que ustedes están observando alrededor de la imagen, habla de baja frecuencia y poca oxigenación. En cambio, en la que se coloca el antifaz, en el sistema de biofeedback nos muestra que hay una oxigenación del campo, es decir, hay mayor vitalidad, un campo áurico pránico, con energías limpias y frecuencias más elevadas, que son las amarillas y las verdes. Vamos a la siguiente, que son los resultados en la glándula pineal cuando utilizamos el antifaz. Recuerden que antes tuvimos resultados sobre el uso del accesorio para dormir. Ahora es del antifaz para dormir o mientras realizamos estudios o más bien terapias como la activación Kundalini, como barras de Access, como Reiki o cualquier terapia que por más mínimo que sea el tiempo de exposición, de igual manera nos activa la glándula pineal el uso del antifaz. ¿Sí? Esto se realizó en un estudio de 14 personas haciendo evaluaciones con el esquío y con el BioWell antes de la utilización del antifaz y una hora posterior a la utilización del antifaz. Es decir, que en tan solo una hora se puede apreciar los resultados y aquí empezamos a ver los resultados en el BioWell, cómo hay un aumento de la alineación de los chakras y de la energía vital de la persona y cómo por sobre todo aumenta la energía del sexto chakra que viene a corresponder justamente a la glándula pineal. En todos los casos hay un aumento en julios de la energía que se activa gracias al uso del antifaz. Tenemos más muestras de todas las personas que hicieron justamente este estudio. En todos los casos hay un aumento de activación de la glándula pineal. Aquí podemos observar justamente la numeración del antes y el después en el BioWell, de cómo fueron cambiando los parámetros, los valores, y en todos los casos aumenta la valoración de la activación de la glándula pineal con el uso del antifaz. Entonces, vamos a la siguiente. Como resultado, tenemos un 9,773% en una hora de exposición de activación de la glándula, tan solo en una hora. Resultados con el Quantum. Bueno, el Quantum es otro sistema de medición distinto al esquío y también se observa en todos los casos un aumento de la actividad de la secreción de la glándula pineal. Y esto trae un efecto importantísimo, ya que saben que trabaja directamente sobre la melatonina y la serotonina, con lo cual también es inductora del sueño y del bienestar. También está asociado a la disminución de actividad oncostática. ¿Qué significa esto? Que cuanto más liberamos o secretamos melatonina,
lo que sucede es que baja la actividad de factores oncostáticos que son los que generan tumores en nuestro cuerpo. Por eso es que el buen descanso nos lleva a una mejor reparación celular y un menor desarrollo de células tumorales. Aquí tenemos como resultado entonces final de este estudio que un 25,48% se activa la glándula pineal y la secreción de la glándula en tan solo 1 hora de utilización del antifaz, al menos descansando, meditando, durmiendo o la actividad que nosotros estemos haciendo. Resultados con Numini Sport, que es la rodillera, ¿sí? Entonces, acá también podemos observar el antes y el después. Como en el antes de usar la rodillera se puede observar cortes en el campo pránico en la zona de la rodilla. Hay fugas, ¿sí? Donde están los círculos, se pueden observar que hay fugas energéticas porque hay inflamación, bloqueos o alteración. Se coloca la rodillera e inmediatamente en el después vemos en el sistema de medición de BioWell cómo hay una restauración del campo energético de la rodilla, ¿sí? Es decir, que empieza a trabajar desde el campo energético inmediatamente en la reparación. Resultados con las fajas, en el antes y el después, otra vez vemos como sin el uso de la faja en el biofeedback muestra que hay menor oxigenación, que hay menor vitalidad y que por sobre todo hay acumulación en la zona lumbar de inflamación. Y como con el uso de la faja empieza a haber un campo áurico de mayor energía vital, una energización de la zona abdominal, que es el color amarillo, una mayor oxigenación y una mayor desinflamación del área. Aquí también en el BioWell, otro sistema de medición, vemos la reparación en el campo áurico, ¿sí? En el campo energético. Cómo había fugas y miren, esto es una persona que tenía inflamación en la zona del coxis y obviamente dolores. Y miren la incrementación que hay acá justamente por la inflamación y cómo al colocarse la faja a los 30 minutos ya hay una regulación de esa inflamación, una disminución y empieza a regularse este campo energético y bajar la inflamación. Y este estudio es nuevo, que es a través de un sistema de bioresonancia y entropía cuántica, que es basado en los principios físicos de la resonancia magnética, la entropía y el sistema de análisis no lineal. Este sistema muestra distintos focos y fue estudiado exclusivamente para el uso de la faja, ¿sí? Miren qué interesante lo que sucede en este caso, porque son 30 días de uso, perdón, 3 meses de utilización en total de la faja de manera permanente en los pacientes las 24 horas. ¿Qué sucede si nosotros usamos de manera permanente la faja 24/7? Tenemos 6 niveles de medición. El primero habla de que hay una zona que está trabajando bien, pero bajo activo. El segundo está óptimo. El tercero, inflamación leve, que es el triángulo naranja. El cuarto es una inflamación más elevada, que es el triángulo invertido, ¿sí? En rojo, con lo cual presten más atención al 3 y al 4, que son triángulos naranjas y rojos, que demuestran en distintas áreas y zonas puntuales inflamación. En el caso del marrón, que es el 5, es una mayor inflamación con leve alteración, y el 6 significa alteración de la zona. Vamos a ver qué pasa en el antes y después de la faja. En el antes, miren lo que sucede en el antes. Muy poquitos puntos amarillos que recuerden que era lo normal, ¿sí? Era estados óptimos. La cantidad que hay de triángulos naranjas y rojos por todo el estómago que están mostrando un alto índice de inflamación de nivel 3 y 4, ¿sí? ¿Y qué sucede al usar la faja? Cuando empezamos a usar la faja, 3 meses después se hace un escaneo y pueden observar la regeneración de la mucosa estomacal, cómo baja la inflamación, cómo empiezan a bajar la cantidad de triángulos que mostraban inflamaciones severas de 3 y 4, indicando un número menor de 2 la clasificación, y a la vez
regenerando la mucosa del estómago, que vienen a ser los puntitos amarillos, ¿sí? Miren qué interesante esto que sucede en el estómago y lo que sucede en el intestino. Cuando todo el mundo tiene problemas gastrointestinales hoy en día, y por sobre todo de inflamación. Miren lo que sucede en el intestino. Antes de usar la faja, estaba en un nivel 3 y 4, y hay solo 4, 5 puntitos de tejido óptimo, ¿sí? Y el resto son todos triángulos que hablan de inflamación entre 3 y 4 grados. 3 meses después de usar la faja, miren lo que sucede en el intestino. Una disminución impresionante de la inflamación, una reconstrucción de la mucosa intestinal llena de puntitos amarillos, ¿sí? Es decir, bajan estos indicadores de 3 y 4 a un número de 2 y comienza a verse mejoras significativas en las diferentes zonas del intestino debido a la regeneración de esta mucosa intestinal. Con esto vamos a cerrar por el día de hoy los resultados de investigación que hemos obtenido en estos 6 años, y aún faltan más de compartir y millones de casos en cada aspecto, en cada área, en cada parte clínica de distintas dolencias, enfermedades, diagnósticos, con cientos de casos evaluados en cada uno de esos diagnósticos para hacer seguimientos de casos controles, además de todo este campo energético, biológico, bioquímico que fue demostrado en este tiempo. Y con esto quiero decirles que no hay lugar a dudas de lo que es Numinau, y digo Numinau con toda su línea de productos, de todos los productos que se han lanzado desde la Numicar hasta los últimos que se han lanzado, como las rodilleras y las fajas, en los cuales estamos teniendo resultados maravillosos, impactantes en la regeneración, la restauración y por sobre todo en recuperar nuestra calidad de vida y reconectar con nuestra esencia, con nuestro bienestar, con quienes somos, entrar en otros estados de evolución. Realmente tenemos una oportunidad maravillosa a través de productos que tan solo los tenemos que usar. En este caso es la primera vez en donde un paciente es un paciente paciente y simplemente tiene que ser y no hacer, como en el caso de las medicinas sistémicas tradicionales, en donde tenemos que revisar y hacer permanentemente, cambiar nuestros hábitos, nuestras rutinas, consumir medicación, hacer terapias, revisar nuestras emociones, nuestros pensamientos. No significa que las reemplace, significa que simplemente es un enorme colaborador con una gran posibilidad de restaurar y regenerar todos nuestros cuerpos, a pesar de que sintamos o no sintamos, ¿sí? Tener la certeza absoluta que en el 100% de los casos nuestros accesorios funcionan por excelencia. Y nuestra misión es impactar vidas y llegar hasta el último rincón del mundo, impactando a cada persona, a cada ser, a cada animal, al agua de nuestro planeta, absolutamente regenerando y reconstruyendo esta malla cristalina que es la que nos sostiene y nos permite también evolucionar como comunidad, como humanidad, ¿sí? Como planeta.